Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirnos en un tema que seguro les va a atrapar. Hoy vamos a hablar de una historia, de un sentimiento que todos hemos experimentado o experimentado de cerca, el amor. Pero no cualquier amor. Un amor del pasado que aún sigue presente. Un amor que, como dice el título, esconde secretos y revelaciones. Y para darle un poco más de chispa, vamos a usar como inspiración, aunque no al pie de la letra, la trama que nos dejó con el corazón encogido en la serie turca Kerem y Hande. Ya saben, esa química, esos momentos, uff. Así que prepárense para un viaje emocional. Vamos a desentrañar juntos las complejidades de un amor que, aunque ya no esté en el presente de la misma manera, sigue dejando huellas. Vamos a explorar cómo un amor del pasado puede influir en nuestro presente, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones futuras. Vamos a bucear en los secretos que a veces guardamos y en las revelaciones que, tarde o temprano, nos salen a la luz. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, ya saben, cliquen en el botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. En primer lugar, hablemos de la intensidad de los amores pasados. ¿Alguna vez han sentido que un amor, aunque haya terminado, sigue presente de alguna manera? Quizás en una canción, en un lugar específico, en un olor. Es como si una parte de esa persona, de esa conexión, se quedara grabada en nuestro corazón, en nuestra memoria. Y esto no es algo negativo, necesariamente. De hecho, puede ser algo muy poderoso. Un amor del pasado nos enseña, nos transforma, nos ayuda a crecer. Nos da herramientas para entender mejor lo que queremos y lo que no queremos en nuestras relaciones futuras. Nos da a veces una perspectiva diferente sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Asterisco asterisco la persistencia de la memoria, el eco del amor pasado asterisco asterisco. Es fascinante cómo el amor, incluso cuando llega a su fin, deja una marca indeleble en nosotros. Es como si nuestro corazón, en lugar de borrarlo por completo, archivara esa experiencia en un rincón especial, un espacio donde los recuerdos se conservan, a veces de forma difusa, a veces con una claridad sorprendente. Esa memoria, ese eco del pasado, puede manifestarse de múltiples maneras. Asterisco 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 el poder de las canciones asterisco asterisco ¿cuántas veces hemos escuchado una canción y, de repente, nos hemos transportado a un momento específico de nuestra vida, a un recuerdo asociado a un amor pasado? La música tiene esa capacidad mágica de evocar emociones, de despertar sentimientos que creíamos olvidados. Una melodía, una letra, un ritmo, todo puede convertirse en un disparador de memorias. Asterisco 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 lugares con alma asterisco asterisco un parque, una cafetería, una playa, los lugares también tienen su propia memoria. Si compartimos momentos especiales con alguien en un lugar determinado, ese lugar quedará impregnado de esa energía, de esa conexión. Caminar por ese lugar, incluso años después, puede generar una sensación de nostalgia, de añoranza, de recordar el amor que una vez fue. Asterisco 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 olores que despiertan asterisco asterisco el olfato es uno de los sentidos más poderosos en la evocación de recuerdos. Un perfume, una fragancia, el aroma de una comida, pueden transportarnos instantáneamente a un momento, a una persona, a un sentimiento asociado a un amor del pasado. El cerebro asocia los olores con las emociones, y por eso un simple aroma puede hacernos revivir un recuerdo con gran intensidad. Asterisco 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 el impacto en nuestras relaciones actuales asterisco asterisco la influencia de un amor pasado no solo se manifiesta en la memoria, sino también en nuestras relaciones presentes. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, los errores cometidos, todo esto moldea nuestra forma de amar, de relacionarnos, de elegir pareja. Un amor del pasado puede ser una guía, una advertencia, una fuente de sabiduría para construir relaciones más saludables y significativas en el futuro. Asterisco 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 la transformación personal asterisco asterisco un amor del pasado, independientemente de cómo haya terminado, nos transforma. Nos ayuda a conocernos mejor, a entender nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos. Nos enseña a valorar lo que es importante, a ser más compasivos, a crecer como personas.
En definitiva, el amor, incluso el que ya no está presente, nos da la oportunidad de evolucionar, de ser mejores versiones de nosotros mismos. Imaginemos la situación de Kerem y Ande solo por un momento, pero no solo en la serie. Pensemos en esa chispa inicial, esa conexión instantánea, esa sensación de que el mundo se detiene cuando están juntos. Pero luego la vida, las circunstancias, las decisiones, todo se complica, y ese amor, por las razones que sean, termina. ¿Desaparece por completo? No, ¿verdad? Queda la memoria, queda el recuerdo, quedan las enseñanzas, y a veces quedan secretos. Y aquí es donde entramos en la parte de los secretos. ¿Cuántas veces hemos guardado secretos en una relación? Secretos sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro pasado, sobre nuestros miedos. Secretos que a veces nos parecen necesarios para proteger la relación, para evitar conflictos, para no dañar a la otra persona. Pero, ¿realmente nos protegen? ¿O por el contrario son como una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explota? Asterisco asterisco la sombra de los secretos, el costo de la ocultación asterisco asterisco. Los secretos en una relación son como una sombra que se alarga, oscureciendo la luz de la confianza y la transparencia. Aunque la intención inicial pueda ser proteger a la otra persona o evitar conflictos, la realidad es que los secretos, tarde o temprano, erosionan los cimientos de la relación. Asterisco 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 la erosión de la confianza asterisco asterisco la confianza es el pegamento que une a dos personas en una relación. Cuando un secreto sale a la luz, se produce una fractura en esa confianza. La persona que ha sido engañada puede sentirse traicionada, decepcionada, y empezar a cuestionar todo lo que creía saber sobre la relación y sobre la otra persona. Asterisco 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 el miedo a la vulnerabilidad asterisco asterisco guardar secretos implica no mostrarse tal cual uno es, no ser auténtico. Esto genera una barrera de protección, un miedo a la vulnerabilidad. La persona que guarda secretos puede sentir que no puede ser completamente ella misma, que debe ocultar partes de su personalidad o de su pasado. Asterisco 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 la dificultad para comunicarse asterisco asterisco los secretos dificultan la comunicación abierta y honesta. La persona que guarda un secreto puede sentirse incómoda, evasiva, y evitar ciertas conversaciones. Esto crea una distancia emocional entre las dos personas y dificulta la resolución de conflictos. Asterisco 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 la culpa y el estrés asterisco asterisco guardar un secreto genera un peso emocional, una sensación de culpa y de estrés. La persona que guarda el secreto puede sentir que está viviendo una mentira, que está traicionando a la otra persona. Esto puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para disfrutar de la relación. Asterisco 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 el impacto en la intimidad asterisco asterisco los secretos pueden afectar la intimidad física y emocional. La persona que ha sido engañada puede sentir que no puede confiar en la otra persona, lo que puede generar rechazo, desconfianza y dificultades para conectar a nivel emocional. En el caso de Kerem y Ande, como en muchas historias de amor, seguramente hubo secretos. Secretos que tal vez salieron a la luz en el momento menos oportuno, generando dolor, confusión y a veces la ruptura definitiva. Pero en la vida real, la dinámica es muy similar. Los secretos, por pequeños que sean, pueden minar la confianza, la base fundamental de cualquier relación. Y cuando la confianza se rompe es muy difícil reconstruir lo que se ha perdido. Pero, ¿qué pasa cuando esos secretos salen a la luz? Ahí es donde entran las revelaciones. Revelaciones que pueden ser dolorosas, sorprendentes, incluso devastadoras. Revelaciones que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la relación, sobre la otra persona, sobre nosotros mismos. Revelaciones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Asterisco asterisco el poder de las revelaciones, desenterrando la verdad asterisco asterisco. Las revelaciones, el momento en que los secretos salen a la luz, son como un terremoto emocional que sacude los cimientos de una relación. Pueden ser dolorosas, inesperadas, e incluso pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. La forma en que reaccionamos ante una revelación y la forma en que la gestionamos, define el futuro de la relación. Asterisco 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 el shock inicial asterisco asterisco la primera reacción ante una revelación suele ser el shock. Nos sentimos aturdidos, confundidos, y a menudo, negamos la realidad. El cerebro necesita tiempo para procesar la información y para asimilar lo que ha sucedido.
Asterisco 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 la tormenta de emociones asterisco asterisco una vez superado el shock inicial, entramos en una tormenta de emociones. Podemos sentir ira, tristeza, decepción, traición, confusión, y muchas otras emociones. Es importante permitirse sentir esas emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas. Asterisco 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 el cuestionamiento de la relación asterisco asterisco las revelaciones nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la relación y sobre la otra persona. Empezamos a preguntarnos si todo lo que hemos vivido ha sido una mentira, si la otra persona es quien realmente creíamos que era. Asterisco 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 la necesidad de respuestas asterisco asterisco necesitamos respuestas. Queremos saber por qué la otra persona nos ha ocultado algo, qué implicaciones tiene ese secreto en el presente y en el futuro de la relación. La comunicación abierta y honesta es fundamental en este momento. Asterisco 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 la decisión de seguir adelante asterisco asterisco después de la revelación, llega el momento de tomar una decisión. ¿Queremos seguir adelante con la relación? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a reconstruir la confianza? La respuesta a estas preguntas dependerá de la gravedad de la revelación, de la disposición de ambas partes a trabajar en la relación y de la capacidad de perdonar. Pensemos en alguna situación hipotética, descubrimos que nuestra pareja nos ha ocultado algo importante, algo que afecta directamente a nuestra confianza. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos sentimos traicionados? ¿Enojados? ¿Tristes? Es un torbellino de emociones, ¿verdad? Y a veces la revelación de un secreto nos lleva a cuestionarnos si realmente conocemos a la persona que amamos. Si esa persona es quien creíamos que era. Si la relación que tenemos es real, o solo una fachada. Pero las revelaciones no siempre son negativas. A veces una revelación puede fortalecer la relación, puede abrir un canal de comunicación más profundo, puede generar una nueva etapa de entendimiento y crecimiento. Si por ejemplo revelamos un secreto que nos atormentaba, nos quitamos un peso de encima, nos sentimos más libres y auténticos. Y si la otra persona es capaz de entender y de apoyar, la relación puede salir fortalecida de esa situación. Volviendo a la idea de Kerem y Ande, el impacto de estas revelaciones es profundo. Después de todo, cuando los secretos salen a la luz, las relaciones se ponen a prueba. ¿Cómo se gestiona esta tensión? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se decide seguir adelante? Es un proceso complicado, lleno de emociones encontradas. Y es un proceso que a veces puede cambiar el destino de una relación para siempre. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar estas reflexiones a nuestras propias vidas? Primero, la importancia de la comunicación abierta y honesta. Hablar, expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras preocupaciones, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. No hay que tener miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades. La honestidad es la base de la confianza y la confianza es el cimiento del amor. Asterisco asterisco lecciones del amor, claves para una vida emocional plena asterisco asterisco. El amor en todas sus formas es una escuela donde aprendemos lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. De los amores pasados, de los secretos y de las revelaciones, podemos extraer valiosas lecciones que nos ayudarán a construir relaciones más saludables y a vivir una vida emocionalmente más plena. Asterisco 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 la comunicación como pilar fundamental asterisco asterisco la comunicación abierta y honesta es el cimiento de cualquier relación exitosa. Hablar, expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras preocupaciones y escuchar activamente a la otra persona es fundamental para construir una relación sólida y duradera. No debemos tener miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades. La honestidad es la base de la confianza y la confianza es el cimiento del amor. Asterisco 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 el perdón como acto de liberación asterisco asterisco el perdón, tanto a los demás como a nosotros mismos, es esencial para sanar las heridas del pasado y para avanzar en la vida. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa dejar ir el rencor, la ira, el resentimiento y dar una oportunidad a la otra persona para aprender de los errores, para crecer y para seguir adelante. El perdón nos libera de la carga del pasado y nos permite disfrutar del presente y construir un futuro más esperanzador. Asterisco 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 la introspección como herramienta de autoconocimiento asterisco asterisco la introspección,
la reflexión sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros miedos, sobre nuestras inseguridades, es fundamental para conocernos mejor, para entender nuestras propias reacciones, para tomar decisiones más conscientes y para construir relaciones más saludables. A través de la introspección, podemos identificar patrones de comportamiento, comprender nuestras necesidades y deseos, y desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás. El amor como un proceso de crecimiento constante. El amor, incluso el amor del pasado, es una escuela. Nos enseña, nos transforma, nos prepara para las relaciones futuras. Nos da las herramientas para amar mejor, para ser más felices y para vivir una vida más plena. Cada experiencia amorosa, cada relación, nos brinda la oportunidad de aprender, de crecer y de evolucionar como personas. El amor es un proceso de crecimiento constante, un viaje en el que aprendemos a amar y a ser amados. La importancia de la autenticidad. Ser auténticos, ser nosotros mismos en todas nuestras relaciones, es fundamental para construir relaciones genuinas y significativas. No debemos tener miedo a mostrar nuestras imperfecciones, a ser vulnerables y a expresar nuestros verdaderos sentimientos. La autenticidad es la base de la conexión, y nos permite establecer relaciones basadas en la confianza, el respeto y el amor. Segundo, la necesidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa dejar ir el rencor, la ira, el resentimiento. Significa dar una oportunidad a la otra persona para aprender de los errores, para crecer y para seguir adelante. Tercero, la importancia de la introspección. Reflexionar sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros miedos, sobre nuestras inseguridades, nos ayuda a conocernos mejor, a entender nuestras propias reacciones, a tomar decisiones más conscientes y a construir relaciones más saludables. Y finalmente la comprensión de que el amor, incluso el amor del pasado, es una escuela. Nos enseña, nos transforma, nos prepara para las relaciones futuras. Nos da las herramientas para amar mejor, para ser más felices y para vivir una vida más plena. Así que, resumiendo, hemos hablado de la intensidad de los amores pasados, de los secretos que a veces guardamos, de las revelaciones que nos cambian la vida y de lo que podemos aprender de todo esto. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, del perdón y de la introspección. Y hemos recordado que en el amor, siempre hay lecciones que aprender. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar un poco sobre sus propias experiencias amorosas. Me encantaría saber sus opiniones y sus historias. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan sobre este tema, si han vivido situaciones similares, si tienen alguna pregunta. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irnos, no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a crecer en esta comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.